Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 132 de un curso de milagros. Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su sabiduría, desde su paz y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. ¿Qué nos recuerda esta lección? Nos recuerda que nosotros fuimos creados desde el Padre Celestial, desde el amor, y pues que estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, pues compartimos sus mismos atributos, ¿cierto? Y entonces puedes cerrar tus ojitos y sentir tú dónde ves a Dios, hay una imagen de Dios, o dónde lo sientes cuando te conectas, hablas, oras, estás con Él. ¿Dónde lo sientes, cierto? Entonces muchos cuando dicen yo lo siento acá y se mandan la manito al corazoncito. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión, de acuerdo al país de origen, de acuerdo a todas las situaciones propias de la política, la economía, el nivel educativo, cada persona tiene unas creencias y acepta unas verdades. ¿O no? ¿Qué significa eso? Si yo hubiera nacido quizás en Asia, muy seguramente mi fe estaría basada en las enseñanzas de Buda o de Tao, o quizás si estoy en la India, de todos los dioses de la religión hindú, ¿cierto? Como estoy hecha en otro, nací en otro lado, pues mis tradiciones son católicas, en el caso mío cristianas, ¿cierto? Pero esas católicas cristianas parten de una religión judía, ¿cierto? Porque acordemos que Cristo era judío, ¿sí? Murió como judío, pero la religión católica lo volvió cristiano y ahí se fueron separando. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque si solamente nos basáramos en eso, habría una división fuerte. Y de hecho, las religiones han generado alguna división porque cada uno quiere defender lo que cree que es verdad. Cuando yo defiendo esa verdad, pues el otro es totalmente diferente al tuyo. Porque por alguna razón, aunque partimos de la misma fuente, llámese como la quieras llamar, ¿cierto? Rey del universo, Jesús, Alá, Dios, Buda, como la quieras llamar, porque aunque tú la nombres y le des un significado, Él sabe que existe todo y Él ya nos ama. Él es el creador, yo no puedo cambiar eso. Pero acá cuando bajamos a la tierra y nos metemos en estos cuerpitos o en estos contenedores, tenemos la posibilidad de vivir una experiencia única y irrepetible, de escoger la experiencia que queramos y podemos nacer en el país que elijamos, podemos tomar la cultura que queramos. Hoy posiblemente nací en una vida y soy budista, en otra vida soy judío, en otra vida soy cristiano y en otra vida soy musulmán y en otra vida soy ateo. ¿Por qué? Porque resulta que esa es la experiencia de la vida, porque esta es una ilusión, ¿cierto? Y cada uno vive su ilusión. Recordemos que la tierra es una escuela donde vinimos a aprender. Por eso es importante que vean la película P.K., que nos muestra cómo un ser de otro mundo viene y se da cuenta que pues en cada parte donde va tienen unas creencias y que cada uno lo toma como verdad y él está buscando a Dios. Partiendo de eso, pues cada uno desde donde nace, de donde cree, pues ve el mundo como es. ¿Qué nos divide? Pues cada uno quiere competir, ser mejor, decir usted es bueno, yo soy malo. ¿Y por qué tenemos esa tendencia? Porque resulta que Dios nos hizo un regalito que se llama el libre albedrío. Y ese libre albedrío nos permite desde un sistema de creencias elegir lo que creemos. Pero solo hay dos formas de elegir, a partir del ego o miedo o a partir del amor. Por lo tanto, cada uno desde esa elección elige vibrar o
desde la culpa, desde la tristeza, desde juzgar, desde decir esto es bueno o malo, o desde el amor que no juzga nada. ¿Y por qué digo que el amor no juzga nada? Porque el Padre Celestial nos ve a todos, 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 absolutamente todos, como sus hijos, porque somos su creación más sublime, más maravillosa. Sin embargo, cuando nosotros bajamos acá y creímos que habíamos cometido un pecado original, sentimos que éramos culpables y nos sentimos separados de Dios, del Creador. Y al sentirnos separados de Dios, en las tradiciones espirituales nos dicen que caímos en un profundo sueño y empezamos a soñar qué pasaría si. Y en ese que pasaría si, cada uno escogió un personaje. Pero además se identificó con un personaje y con emociones que corresponden a opuestos a lo que no somos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Dios? Recuerda que eres amor, pero como yo te di el libre albedrío, tienes la capacidad de crear el mundo que ves de acuerdo a lo que tú sientas. Y entonces, por eso, ante una misma situación, cada persona tiene, ¿cierto?, un pensamiento diferente, ¿cierto? Entonces, vamos al cine, vemos la película y cada uno piensa diferente de la película. De hecho, los que están escuchándome en este momento, cada uno pensará, oiga, me cae mal esa voz, cada uno. Pero no soy yo lo que están viendo, es su propio reflejo. Porque los otros son reflejos que nos sirven para encontrar el amor que hay entre nosotros. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque nosotros creímos que podíamos juzgar, que nos podíamos culpar. Y eso lo aprendimos a través del pecado original. Porque a pesar de que nos dieron el libre albedrío para hacer de este mundo un mundo bello, lleno de amor, de paz, de armonía, de alegría, nosotros nos identificamos con lo que no somos. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de Adán y Eva, ¿cierto? Y yo lo digo por mi tradición, ¿cierto? Porque es lo que yo conozco, lo que yo aprendí. Pues cuando Dios le pregunta a Eva, ¿dónde estás? Dice que están escondidos, ¿cierto? Adán y Eva que están escondidos. ¿Por qué? Porque están desnudos. Y Eva le dice que fue la serpiente y Adán dice que la mujer que me diste. Por lo tanto, nunca asumieron la responsabilidad de comerte el árbol del bien y el mal. Pero además hay una pregunta que se esconde detrás de eso, que es, la serpiente dice, ¿quieren ser como dioses? ¿Cierto? Y ser como dioses es la sabiduría, pero nosotros nos fuimos a juzgar. Y juzgamos de bueno o malo. Y en ese juzgamiento, pues cuando juzgamos para allá, todo se nos devuelve. Entonces, cada cosita que nosotros juzguemos, ¿cierto? Nos toca experimentarla en carne propia, ¿cierto? Entonces, a veces decimos, y por eso voy a contar algo chistoso. Casi siempre en mi familia, ¿cierto? Decíamos que pues no teníamos que decir nada de nadie porque la lengua pues castiga. Y claro, veíamos vecinas que hablaban de otras muchachas o de otros chicos, decían, ese es malo, ella fuma marihuana y todo, y resulta que al final los hijos de ellos terminaban fumando marihuana, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, claro, castigo de Dios, pecado. No, es simplemente lo que yo juzgo, lo tengo que sanar yo, ¿cierto? Y entonces yo juzgué un acto como malo, o yo juzgué desde una energía, y esa energía es el miedo. ¿Y por qué es el miedo? Cuando yo veo tu error a ti, es porque yo no quiero ver todo lo que yo tengo que trabajar en mí, ¿cierto? Entonces tenemos un miedo que queremos buscar afuera. Todos los errores, nuestros salvadores afuera, pero no nos metemos en nosotros, ¿cierto? Y entonces cada uno ve el mundo que quiere ver. Entonces yo hablaba la vez pasada y puse un ejemplo muy lindo que me encantó, que fue que había un maestro que quería hablar sobre el perdón. Y entonces el maestro quería hablar sobre perdón, pero no sabía cómo hacerlo. Y recordó que había un lindo monje en algún lugar y que esa persona podía contar qué era el perdón. Y entonces uno de sus discípulos dice, yo quiero aprender. Entonces, mire, ve a cierto pueblito y aprende sobre el perdón. Y entonces ese, digamos, discípulo se va a ese pueblito y empieza a buscar al Señor, ¿cierto? Que el maestro le dijo que era el que le iba a enseñar. Ese señor, pongámosle un nombre, se llama Juanito.
Juanito era el monje que le iba a enseñar del perdón. Entonces él llega a ese pueblito y le pregunta a pues, los monjes que habían ahí, ¿ustedes saben qué es Pablito? Y ellos decían, sí, él vive en esa casa, pero ese señor es malo, es terrible. Imagínate, no respeta los días festivos, trabaja sábado y domingo, no respeta el sábado, no medita. Eso se supone que esta es una comunidad vegana, vegetariana, y resulta que él se la pasa comiendo carne, terrible. Él es un gritón, no respeta a nadie. Y él dice, bueno, entonces vuelve a golpear en otra casa, ¿usted sabe dónde vive Juanito? Y entonces él, sí, pero es terrible. Y entonces todos así. Y de casa en casa le van diciendo, mire, él es malo, él es malo al decir las cosas, él es una persona mala, ni se le acerque. Y todos tienen ese concepto en ese pueblo. Por lo tanto, igual como el maestro le dijo que fuera donde Juanito, él llegó y golpeó. Buenas tardes, esta es la casa de Juanito. Sí, siga. ¿Quién es usted? Entonces él dice, bueno, es que mi maestro me llamó. Ay, ¿y a qué lo mandó? A aprender. ¿A aprender de mí? Ah, está bien, cierre. Pero le voy a pedir un favor, usted a mí no me hace ninguna pregunta. O yo, y se va a quedar 3 días y punto. Y él dice, no, sin preguntas. En esos 3 días ve que el Señor come carne, que el Señor baila, que el Señor canta, que el Señor hace bulla, que no respeta los votos de silencio, que fuera de eso o escucha música de alto volumen, pero además es sábado y domingo y él se va a trabajar. Sí, el discípulo dice, yo creo que mi maestro se equivocó al mandarme acá, ¿cierto? Cuando el maestro, cuando el discípulo ya pasan los 3 días, le pregunta al Señor, mire, yo sé que usted me dijo que no preguntara, pero tengo que preguntarle porque pues, yo creo que mi maestro se equivocó, quiero preguntarle algo. No me quiero preguntar, bueno, pregunte a ver. No, mire, lo que pasa es que se supone que esta ciudad, los monjes son vegetarianos, pero yo veo que en esa casita hacen carne y huelo carne y huelo asado. Dicen que es el voto de silencio, pero yo por la noche escucho música y bulla allá. Yo por la mañana veo que los domingos, porque fue el domingo, trabajó la gente. Veo que ellos se supone que hicieron votos de castidad, pero yo escuché risas de mujeres. Y él dice, terrible su vida. Yo llevo viviendo 40 años acá y yo nunca he visto eso. ¿Cómo usted vio eso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice esa lección? Que nosotros, por alguna razón, elegimos, ¿cierto? Juzgar el afuera, culpar al afuera y no nos vemos. Y el ejemplo es maravilloso porque todos los monjes vieron en el monje algo malo y todo, pero él, que supuestamente era el monje más que rompía todas las reglas, nunca juzgó a su afuera, ¿cierto? Entonces él que hizo estaba viviendo su vida. Por lo tanto, él solamente vio su mundo como quería, nunca vio el mundo hacia afuera, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber eso? Porque nosotros a veces, por no ver nuestro mundo, ¿cierto? Y no darle un contenido desde lo que somos, desde el amor que fuimos creados, nos ponemos a criticar a los demás. Él es budista, él es blanco, él come carne, él es alto, él critica, él es feo, él es bonito. Cada vez que juzgamos hacia allá, tenemos que hacer una revisión de lo que nosotros tenemos. Porque como no somos capaces de vernos a nosotros mismos, vemos nuestros errores reflejados allá. Entonces, cada vez que juzgamos, generamos una emoción, ¿cierto? Y esa emoción genera una emisión de energía. Entonces, hemos hablado varias veces que Dios nos creó desde una energía divina que es el amor. Y de acuerdo a David Hawkins, ¿cierto? Él puso como un estudio de cómo vibrábamos en cada emoción. Y entonces el curso de milagros habla que existen solo 2 elecciones, desde el amor, que es el Espíritu Santo, desde el miedo, que es el ego. Y entonces David Hawkins, ¿cierto?, dijo que cada emoción, digámoslo así, tenía una frecuencia. Y si ustedes ven acá, la más alta es la iluminación, que es el amor, que es conmigo. Y la más bajita, ¿cierto?, es la vergüenza, el miedo, ¿cierto? Y las va clasificando.
¿Qué pasa con nosotros? Cada energía creada vuelve a su creador. Por lo tanto, cuando yo estoy en modo juzgamiento, en modo culpamiento, yo estoy bajando mi energía. Pero además no estoy trabajando en recordar que yo soy amor. Por lo que mi mundo proyecta lo que yo soy. Ejemplo, yo critico que tan feas esas camisetas rojas que se coloca la gente con un letrero de amor. Pero no me estoy viendo que tengo una camiseta roja con el letrero de amor. Todo el mundo lo ve, pero yo no lo veo. Por lo que la invitación acá es que nos miremos hacia nosotros mismos, ¿sí? Y miremos cómo nos sentimos y si estamos siendo coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que actuamos, porque eso nos genera coherencia y esa coherencia nos hace pensar en la fuente. Entonces, cuando pensemos en juzgar, en culpar, miremos hacia adentro qué tipo de emoción tenemos. Y yo les cuento cuál es la emoción, el miedo. ¿El miedo a qué? A que nos vean, a ver lo que nosotros somos, o sea, lo que nosotros nos falta trabajar, porque en la esencia nosotros somos esa chispita divina. Cada vez que nosotros juzgamos al mundo, el mundo nos da la oportunidad de verlo de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro con, qué sé yo, vamos a poner una amiga y siempre la juzgo, me da mal genio verla porque esa persona quizás se queja y yo me llego a mi casa y digo, ay, estoy cansada de que se queje esa amiga mía, yo no vuelvo a ver, pero vuelvo y me encuentro y casi siempre encuentro con gente que se queja. Cuando tú ves esto, dices, la que se está quejando es Alejandra, por eso ve afuera el mundo que ella creó. Entonces, cuando yo no juzgue, no siente culpa, sino que vea esto como, Dios mío, ¿por qué me estoy quejando? Uy, veía queja porque yo la proyecté. Pues ahí mismo voy a pasar esa energía porque ya no estoy juzgando, pero tampoco me estoy culpando a mí. Y voy a pasar esa energía a otra frecuencia de vibración que vibre dentro de una frecuencia que se asimila a mi Padre. ¿Y cuál es esa frecuencia? Todas las virtudes que se asemejan al amor. Por eso cada uno ve el mundo como tiene su corazón. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.